capítulo 7, San Lucas, en paralelo y con ciertas variantes como siempre, con San Mateo en el capítulo 8, nos narra la curación por parte de Jesús del siervo del centurión romano. Tengamos presente que cuando Lucas nos transmite un milagro de curación de enfermedad, lo está transmitiendo un médico, o sea, un médico carísimo que le llamaba Pablo, ¿no? Un médico que sabe los extremos de la enfermedad y hasta qué punto era verosímil que desembocara en la muerte pronto, como era el caso de este siervo del centurión. Cuando Jesús terminó su discurso al pueblo, hemos dicho, ayer veíamos un poco, que ese discurso, que en San Lucas se llama el Sermón de la Llanura, supone que Jesús baja de la altura, baja de la montaña, para llegar a nuestro nivel y tocarnos. Las muchedumbres le tocaban, le apretujaban, y Él le deja tocar y nos toca como tocó. Bueno, he dicho que no habíamos visto, sí vimos un poco concomitantemente, antes de la meditación de ayer, o dentro de ella, el leproso, la curación del leproso y la del paralítico. No eran objeto directo de una de las meditaciones, aunque al final los incluí. Pero, en fin, Jesús toca al leproso y y sana al paralítico. Jesús toca nuestra miseria. Tocando al pecador, hace que su pecado se transforme en gracia por la acción de la misericordia de su corazón. Pues este centurión era un hombre muy bueno, seguramente era un hombre que estaba en vías de conversión, era un prosélito, algunos conjeturan sobre esto, les había hecho a los judíos una sinagoga. Era un hombre que no era prepotente ni soberbio, aun mandando mucho, porque ya sabemos, centurión es el que tiene a su cargo una centuria, o sea, 100 soldados. Y por el que implora no era soldado, sino que era criado, era servidor en su casa. Y dice Lucas, siempre entrañable, siempre poniendo de relieve lo afectivo, lo cálido, dice, tenía un criado a quien quería mucho. Está empezando Lucas a presentar el afecto, la voluntad, el cariño humano como un tipo, un signo imperfecto, pero que nos deja barruntar un poco el amor divino. O sea, como para decirnos, como dice Jesús en otro lugar, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? O sea, si ese hombre centurión, en principio es un pagano, un romano, es perteneciente al pueblo opresor de los judíos, nos lo está presentando con rasgos de ternura, muy humana, muy cálida. Era un centurión, un hombre de gobierno, pero que se compadece de un criado, de un siervo. Tendría tantos, pero le quería mucho y estaba muy enfermo, a punto de morir. Y de San Lucas, que repito, es una observación digna de ser tenida en cuenta, viniendo como viene de un médico. No nos relata casi nunca el Evangelio, los dice genéricamente. A veces las enfermedades y otras ni las nombra, como en este caso. Pero estaba a punto de morir, suficiente. Y entonces había oído hablar mucho de Jesús. Fijémonos que Jesús acaba de empezar su actividad, pero ese sermón de la llanura ha sido un barrer muchedumbres, que desde entonces le comienzan a acompañar. Jesús en algunos momentos va solo con sus apóstoles por los caminos, con sus 12. En otras muchas ocasiones va rodeado de verdaderas multitudes que le acompañan de un pueblo a otro. Y del pueblo donde estaba, si pasaba hasta con la Santa Madre, cuando se iba a veces de los pueblos hasta el término
así había en los pueblos una especie de señal donde estaba el término, y hasta allí la acompañaban, y del otro pueblo a donde iban salían a recibirla, ya al final, cuando la Santa Madre tenía tanta fama de santidad. Bueno, pues con Jesús era así, le acompañaba la muchedumbre, y el centurión había oído hablar mucho de Jesús. Y entonces aquí difiere Lucas de San Mateo. Es natural, esto es una de las cosas buenas que tienen los evangelios sinópticos, que tienen muchísimas coincidencias y la estructura es coincidente, lo fundamental, pero tienen muchas divergencias también en detalles mentales, y eso a los historiadores les sirve para verificar o para certificar la veracidad de los evangelios, porque si fueran exactamente iguales responderían a una planilla previa, pero hay divergencias porque con el paso de los años, de las décadas, en todos los casos, pues se introducían diferencias, y San Mateo presenta al centurión como yendo él mismo ante Jesús. Y Lucas nos dice que envió unos ancianos de los judíos a rogarle. Y aquí algunos santos padres son graciosos al comentar esto, porque dicen que aquellos judíos, son el romano, que aquellos judíos, al presentar a Jesús la súplica de aquel hombre, aprovechan para adularle, porque sabían que iba a llegar a sus oídos. Conviene que le atiendas porque nos ha hecho la sinagoga, ama a nuestro pueblo y por tanto merece que se lo concedas. O sea, era tan bueno este hombre que lo que no era habitual entre los romanos invasores, estaba en muy buenas relaciones con los miembros dirigentes de la comunidad judía de Cafarnaúm. Ya sabemos que aquellos, semisacerdotes, se les llamaba ancianos, los presbíteros, los especialistas en la ley. Y entonces este era un hombre, hoy se diría un hombre de comunión, un hombre conciliador, un hombre bueno. Y Jesús, por aquella sola recomendación, se mueve y les acompaña. Y entonces están ya cerca de la casa, cuando el centurión vuelve a enviar otros amigos. Ahora son amigos. Son dos embajadas las que manda el centurión. No va él mismo. Y a estos segundos amigos les encarga que le digan a Jesús esto: Señor, no te molestes, que yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente, pero basta una palabra tuya y mi criado quedará curado. Porque yo que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a uno vete y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y volviéndose a la gente que los seguía dijo: os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. En esto las traducciones también divergen, porque las más suaves dicen: os digo que en todo Israel no he encontrado tanta fe. Y cuando se quiere hacer una comparativa, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Y al volver a la casa, los enviados encontraron sano al criado. O sea, a Lucas nos está poniendo de manifiesto la fe del centurión, un pagano que contrasta con el rechazo que Jesús encuentra en Israel. Para San Lucas hay también un trasfondo siempre, como estamos viendo el evangelista, de la misericordia de las mujeres, del Espíritu Santo. Hay un trasfondo de la importancia de la entrada en la iglesia de los paganos. No olvidemos que San Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es eso, una gran narración de cómo la iglesia es una casa de puertas abiertas donde vienen todos, gentiles y los paganos. Entonces, la fe del centurión debe ser signo de nuestra fe, de la fe de todos, cercanos y lejanos,
Es una fe consistente en aceptar sin reservas la autoridad de Jesús en la propia vida, el imperio de Jesús, que no es un imperio despótico, que es el imperio del amor. Yo también soy subalterno y mando a este y al otro y hacen lo que yo les digo. Y entonces yo me someto a lo que tú digas. Di una sola palabra. Esta es la fe. Aceptar, asumir, acoger gozosamente el hecho de que sé que la palabra de Dios transforma mi vida y me cura, pero que esa palabra debe ser aceptada por mí, sometiéndome voluntariamente al dulce imperio del amor de Jesús, de manera que Él sea el dueño de mi vida, el que conduce mi vida. La postura del centurión es, por tanto, de fe, de una fe viva. Es la fe de un hombre piadoso, primero de un hombre muy educado. Esto conviene también notarlo, porque si decimos que la educación es media vocación y que donde no hay virtud que supla la educación, importa tanto en la vida espiritual y en la vida comunitaria, en la vida religiosa, la educación, y donde se ha perdido la policía y la urbanidad, decía el Santo Padre, da esa religión por perdida, pues en el centurión se pone de manifiesto una gentileza, una cortesía, una urbanidad exquisitas. Por 2 veces manda que no se moleste Jesús, que no se moleste. El 11º mandamiento de la ley de Dios, no molestar. Y es manifestativo de una delicadeza de alma. No se moleste, ¿no? Pues esto es centurión. Y esa fe y esa piedad y esa educación daban lugar a una confianza omnímoda, absoluta en el poder de Jesús. No hace falta ni que vengas, ni que toques a mi criado, ni que lo veas, porque otro habría dicho, bueno, que se entere de que el pobrecito está agonizante, que lo vea y se convenza. No, es una fe, una confianza enorme, porque, es decir, basta con que si se fía de mi palabra, de mi pobre palabra humana, yo me fío de la suya divina. Así se negocia con el Señor y así se obtienen milagros del Señor, por la fe y por la confianza. Sé que lo harás. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en vuestro amor para conmigo. Y yo creo en su amor, sé que su amor es omnipotente, que manifiesta especialmente su misericordia, su omnipotencia, con el perdón y con la misericordia. Y entonces aquí Jesús, una vez más, como tantas en el Evangelio de San Lucas, se conmueve. Jesús es compasivo ante los compasivos. Jesús se conmueve ante el corazón de este hombre bueno que sentía compasión de su esclavo, tanta compasión que deseaba salvarlo de la muerte. En un hombre pagano, un sentimiento muy notable, muy laudable y muy noble, porque pensemos la poquísima estima que hacía el mundo antiguo de los esclavos, de los siervos, de los criados. Eran una cosa, porque si el centurión hubiera pedido por su hijo, se comprende, pero era un esclavo. Seguramente ese esclavo, ese siervo, tenía ciertas condiciones extraordinarias que aquellos ancianos que fueron a buscar a Jesús le van diciendo por el camino. Que le dicen, conviene que lo hagas porque es un hombre bueno que ha hecho la sinagoga. Pero luego ya irían hablando más y le dirían, pues es que este esclavo es un chico tan gente, también le contarían sus buenas cualidades,
porque para que su señor lo estimara, como dice San Lucas, lo quería mucho, es que sería un siervo ejemplar. Y estaba quejado, como decimos, de una enfermedad cuyo desenlace era inminente. ¿Qué habría oído ese centurión sobre el corazón de Jesús? Miren, hermanos, nosotros llevamos toda la vida oyendo hablar del corazón de Jesús. Tan paciente, tan bueno, tan perdonador, tan misericordioso. Y sin embargo, no acabamos de fiarnos del corazón de Jesús. Aquel centurión habría oído hablar tanto del corazón de Jesús, que decía, si este hombre con este corazón y con este poder no me hace esto, no me lo hace nadie. Y así tenemos que recurrir nosotros al corazón de Jesús. El centurión no conocía a Jesús con aquella curiosidad estéril, a veces pueblerina, con que le conocían las muchedumbres que escuchaban su palabra. Muchos conocen así a Jesús, pero eso no es conocerle. Con esa curiosidad egoísta de los que van detrás de él para recabar algún beneficio temporal. El centurión conocía a Jesús sin él saberlo desde la fe humilde. Por eso la actitud del centurión es la que quiere la Iglesia desde el siglo XIII, que tengamos nosotros antes de comulgar. Ahora nada, lo decimos así tan y no se da uno cuenta porque no se repite. Antes eran 3 veces el sacerdote y luego 3 veces la asamblea y 3 veces golpeándose el pecho. Domine non sum digno sut intre sub tectum meum. El centurión decía así, Domine non sum digno, y 3 veces lo decía el sacerdote en voz baja, con la hostia en la mano derecha, y lo dice en la misa tradicional, mucho más expresiva y rica en toda su simbología litúrgica. Domine non sum digno, 3 veces. Y luego, como antes de comulgar los fieles hacían otro acto de contrición, el confiteor otra vez, otras 3 veces. Domine non sum digno, golpeándose el pecho. Es la fe del centurión, la palabra del centurión. Pero nosotros lo cambiamos. No decimos, pero una palabra tuya bastará para sanarle, para sanarme. Estas son las disposiciones de este hombre y por eso Jesús cura a su criado, porque mira la humildad de aquel hombre en principio indocto en las cosas de religión, pero lleno de esa delicadeza de quien se considera miserable, indigno, pobre de recibir favores. Esos nosotros si llevamos cada día esta delicadeza humilde a la Sagrada Comunión.